que nada, me gustaría saber qué es lo que entienden ustedes por ensayo. ¿Cuántas veces han sufrido cuando les dicen, tienen que entregar un ensayo y tú así como, ¿no? Entonces, técnicamente nos dicen los docentes, el ensayo tiene que tener una introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Técnicamente. Eso es lo que nos refieren, pero muchas veces no sabemos cómo construirlo o entramos en una angustia porque suponemos que lo estamos haciendo bien, pero pues vamos a ver esto, ¿ok? Entonces dice, el ensayo, este tipo de texto les permite al autor exponer su punto de vista personal sobre algo. Algunos especialistas plantean que no se puede enunciar un concepto específico de ensayo. Lo válido es que corresponde a un ejercicio intelectual que evidencia un proceso intelectivo del ser humano frente a la percepción del mundo, a lo que subyace en él. Una relación entre lenguaje y pensamiento, pues el autor utiliza el discurso para expresar lo que piensa. Ok, ahora, en español, ¿qué significa esto? Bueno, quiere decir que cuando nosotros, regularmente siempre se nos asigna un tema cuando alguien nos pide un ensayo. Entonces, parte de lo que nosotros sabemos, el conocimiento previo que podemos tener sobre un determinado tema, ¿ok? ¿Y qué es lo que nosotros pensamos? Hicieron ustedes un ejercicio hace 8 días que tenía que ver con la descripción, ¿se acuerdan? Y entonces vimos que habían dos tipos de descripción, técnica y literaria, y el punto era retomar ciertos aspectos o características que pueda tener un objeto, una persona, un lugar, y describirlas, ¿ok? Nosotros tenemos la opción de decidir si lo hacemos de manera técnica o lo hacemos de manera literaria. Y en el ensayo, es muy similar porque nosotros vamos a manifestar lo que sabemos y dominamos del tema. Espérenme, estoy aceptando. Entonces, el ejercicio que ustedes hicieron fue como una herramienta de lluvia de ideas, ¿no? Entonces, construyeron ustedes su descripción y la intención era que lo que fueran compartiendo los demás, igual y no tenías que utilizar lo que usaron todos, ¿ok? Simplemente utilizar ciertas características, a lo mejor un elemento, un nombre, un dato significativo que te iba a ayudar a mejorar la estructura de tu contenido, ¿ok? Y en los ensayos podemos trabajarlo de una manera muy similar. Sin embargo, entramos en ese jaque de decir cómo lo podemos construir. Y existen muchas maneras. Les voy a dar diferentes tips, ¿ok? ¿Se acuerdan que hicieron un ejercicio también en el que tenían que contar 5 minutos y escribir, y escribir, y escribir, y escribir, y escribir? Bueno, entonces, esa es una herramienta que nosotros podemos utilizar para construir un ensayo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, supongamos que yo les asigno un tema enfocado a disciplinas deportivas. Y entonces tú dices, ok, ¿qué sé sobre disciplinas deportivas? Y solo vas a empezar a escribir, ¿no? Las disciplinas deportivas tienen que ver con aspectos no sé, desarrollo corporal, actividades, no sé, bueno, yo no soy especialista en disciplinas deportivas, ¿ok? Entonces, tú empiezas a hacer una descripción de todo lo que tú sabes. Y una vez de que tú terminas de construir tus párrafos, lo que vas a hacer es buscar un sustento teórico. ¿Qué quiere decir? Existen trampas, ¿ok? Y son válidas utilizarlas. Entonces, puedes copiar un párrafo de lo que tú ya construiste y eso lo pegas en el buscador, en Google, por ejemplo. Y entonces, cuando tú haces eso, te va a salir un referente y un 95% de que te va a salir un autor que va a concordar con lo que tú estás opinando. Y entonces es ahí cuando nosotros podemos tomar el fragmento de lo que está marcando ese autor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento que yo ya tengo, esos conocimientos previos ya están sustentados. Quiere decir que sí domino yo el tema. Ahora, la parte genial que tiene el ensayo es que te dice, es la expresión y la manifestación de tu punto de vista, lo que tú crees. Entonces, lo que tú pongas en un ensayo jamás va a estar mal. Claro, ¿sí me explicó? Siempre y cuando encontremos también un autor que nos permita sustentar lo que nosotros estamos pensando. Entonces, ustedes ya hicieron un ejercicio muy similar, hemos estado utilizando ciertas herramientas que te permiten estructurar un texto. Ahora, ¿qué otros tips y consejos podemos utilizar para la estructuración de un ensayo? Las preguntas Topoy, ¿se acuerdan? Que las preguntas Topoy eran el qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Entonces tú dices, ok, a mí me gustaría empezar a hablar sobre el qué es. Regularmente
Un ensayo está muy enfocado en hacer una descripción hasta cierto punto conceptual, o sea, cómo conceptualizamos y definimos nosotros un tema, ¿ok? Entonces, voy a darles otros elementos para que vayan entendiendo todo lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Hay dudas? No. Vale. Entonces, sigo. Conceptos sobre ensayo. Dice, es un sistema de escritura híbrida. Híbrido quiere decir que tiene combinación de diferentes herramientas o diferentes técnicas o diferentes estilos. Cada que me quedo callada es porque estoy aceptando a alguien, ¿eh? O sea, ¿qué le pasó? Congelada. Ok, entonces dice, es un sistema de escritura híbrida porque exige por parte del autor indagar, investigar con detenimiento sobre el tema a expresar, que es justo lo que yo les estoy diciendo. Entonces, tengo un conocimiento, pero voy a buscar un autor que haga referencia sobre el determinado tema. Y sobre todo, calidad de argumentación de la tesis. Una tesis es lo que tú piensas, es tu opinión, es el conocimiento que tú estás construyendo. Dice, los buenos ensayos se cuidan de lo que dicen y de cómo se dice. Otro concepto es una composición en prosa de moderada longitud que gira alrededor de un tema específico, el cual permite mostrar una aptitud analítica y crítica del autor en relación con la mirada de mundo que posee del ambiente social y cultural que nos rodea. El ensayo es un texto generalmente breve que expone, analiza o comenta una interpretación personal sobre un determinado tema. Puede ser histórico, filosófico, científico, literario, etc. En él predomina el juicio del autor personal y subjetivo. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía en la descripción que cuando hacemos una descripción literaria lo hacemos de manera subjetiva? O sea, a partir de mi visión, a partir del conocimiento de la cultura que yo puedo tener. ¿Ok? Entonces, acuérdense que existen objetivos y subjetivos. Ok, ¿qué quiere decir? Si nosotros nos ponemos a hablar ahorita, por ejemplo, de una disciplina, Elvira, ¿tú qué disciplina escogiste? No me escucho. No la escogí, Miss, me tocó. Ah, bueno, ok, ¿cuál fue la disciplina que te tocó? Ciclismo de montaña. Ok, si yo te pregunto ahorita, oye, Elvira, ¿qué sabes sobre el ciclismo de montaña? ¿Qué me contarías? Que es un deporte muy peligroso. Tenemos que llevar mucha protección desde casco, rodilleras, o sea, todo, tu bicicleta debe de ir al 100% arreglada, bien atornillada, o sea, debe de estar exactamente todo en su lugar. Estoy ajustada. Yo me he dado unos catorrazos buenísimos, a mí me gusta andar en bicicleta, pero bueno, estoy de acuerdo contigo. No, sí, tiene que estar al 100 la bicicleta. Ok, perfecto. Vale, Salvador, ¿a ti qué disciplina te tocó? Esgrima, maestra. Esgrima. Oye, ¿podrías darnos una pequeña referencia de lo que es? Ah, bueno, antes de que tú lo digas, le voy a preguntar a Alejandra. Alejandra, ¿tú qué sabes sobre el ciclismo y sobre el esgrima? ¿Yo? Ajá. Bueno, yo sé que sobre el esgrima deben de tener trajes especiales y también carillas, ¿no? Que es un deporte de alto rendimiento que debe tener mucha disciplina. Y de ciclismo de montaña es que sí es un deporte de alto riesgo y se debe practicar constantemente porque hay riesgos, ¿no? O sea, el simple hecho de que andes en, bueno, pases por un lugar en el que no sea plenamente liso, o sea, pone en riesgo y es que lo debes de tener más practicado que otro deporte, ¿no? Ok, gracias Alejandra. Daniel, ¿tú qué sabes sobre el ciclismo de montaña? Lo maté. ¿Qué sabes sobre el ciclismo de montaña y del esgrima? Lo que sepas. Pues el ciclismo, pues, que llegan a caerse, ¿no? Y llegan a suceder más accidentes, ¿no? Ajá, Pero del otro, pues, no sé, la verdad. ok. Vale, Ángel Madrid, ¿tú qué sabes del esgrima? No, en realidad no sé mucho, pero
Es como tipo, bueno, sé que se juega creo que con espadas, ¿no? Algo así, algo similar. Ok. ¿Y del ciclismo de montaña qué sabes? Ah, pues he visto videos donde hacen concursos con las bicicletas, Ok. Vale, pero en realidad así bien no, no sabes no muy tengo bien. conocimiento. Ok. De los demás, ¿alguno de ustedes sabe algo en referencia al ciclismo de montaña? ¿No? Ok, bueno, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes analicen ahorita? Cada uno de ustedes dio una descripción del conocimiento previo que tienen sobre estas disciplinas, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, si Elvira tiene un conocimiento muy profundo del ciclismo, yo le preguntaría ahorita a Elvira, oye Elvira, ¿y de todo lo que dijeron tus compañeros es cierto? Sí, lo poco que saben sí es cierto. Ok, entonces, fíjense bien, hace un momento dijo Ángel, no tengo conocimiento, sin embargo, he visto videos que pueden hacer referencia a algo. ¿Qué quiere decir? Que está documentado. A lo mejor no es un tema de su interés, sin embargo, por una cuestión de curiosidad o porque se le asignó algo, se da la tarea de investigar, ¿no? Y es lo que nos dice, que cuando hay un tema, nosotros entramos en un proceso de investigación. ¿Vale? Para poder dar una descripción de manera más detallada y también para poder sustentar lo que nosotros sabemos o el conocimiento previo que tenemos. Ok, después dice, es una composición literaria constituida por meditaciones del autor sobre un tema más o menos profundo, pero sin sistematización filosófica. O sea, el punto no es mega super profundizar sobre el tema, ¿ok? Dice, desde una perspectiva cognitiva es un azar, una incertidumbre, un devenir sensible e incierto de símbolos que recogen aquella información, que como ser histórico se procesa a partir de esquemas mentales establecidos por la cultura. Quiere decir que nosotros vamos a dar la interpretación de las cosas dependiendo de la educación que tenemos, inclusive por acervo cultural, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos decir? Supongamos, yo les puedo decir, no, pues es que sabes qué? Que la ciudad que yo provengo, ahí no se puede practicar ningún tipo de deporte y muchísimo el ciclismo de montaña para las mujeres, ¿no? Porque está prohibido. Y entonces eso tiene que ver con una cuestión, con un aspecto cultural, ¿ok? Y a veces eso limita a que la gente no tenga acceso a determinada información. Ok, ahora vamos a ver qué características tiene un ensayo. Dice que el ensayo da libertad. Dice, el autor tiene total libertad para utilizar la estructura que desee y para usar las estrategias expositivas que más le guste. Aquí es cuando nosotros podemos utilizar la técnica, perdón, de las preguntas Topoy. Y entonces tú pones a lo mejor como una especie de guía el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, o a lo mejor empiezas con un dónde, quién, el qué, ¿ok? Tú decides cómo lo vas a estructurar. Ahora, tenemos otras herramientas. ¿Cuáles son los tipos de redacción? ¿Se acuerdan que existen, se acuerdan de los tipos de redacción? Ya se los iba yo a decir, pero ¿se acuerdan de los tipos de redacción? Que había uno así que era redondo. ¿Se acuerdan o no? Del huevo de ganso, ¿se acuerdan? Del que parecía como diamante, ¿no? Exacto, ajá. Entonces está el huevo de ganso que te dice que tú puedes escribir del final al principio o que de la mitad hacia el final. O sea, tú puedes decidir cómo lo puedes estructurar. El del diamante te dice que es un diferente, podemos hacer clasificación de la información, a lo mejor como subtemas, ¿sí? Y entonces empezamos a desglosar el contenido. Nos habla una pirámide invertida. ¿Se acuerdan de la pirámide invertida que dice que tiene una entrada, un lead, que regularmente en el primer párrafo siempre vienen contenidos las preguntas Topoy? Entonces nosotros podemos utilizar todas esas herramientas para desarrollar nuestros diferentes escritos, ¿vale? Entonces tienes tú la libertad de decidir cómo hacerlo. Después, otra característica que tiene el ensayo es el sello personal. ¿A qué se refiere? Dice, el autor expresa su estilo personal
Y de acuerdo con esta característica, el ensayista adquiere reconocimiento. Hay personas que pueden ser muy sarcásticas cuando escriben, hay personas que pueden utilizar un doble sentido, hay personas que son muy, muy técnicas en su lenguaje, hay personas que son excesivamente literarias, muy, muy descriptivas. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo recortar mis textos porque hablo hasta por los codos. Entonces, así como hablo, así escribo, y entonces termino un tema y ya veo otra cosa y le meto, y luego hasta me dicen, ya, ¿no? Y yo así como que, ay, pero bueno, esos son defectos de fábrica, ¿ok? Entonces, lo importante también es detectar en nuestro sello personal, o sea, cómo nos gusta escribir. Diversidad de temas. Dice, el autor tiene libertad para utilizar el tema como el que más se siente a gusto. Además, este tipo de discurso se manifiesta en diferentes campos del saber y de la cultura. Obviamente, esto hace referencia a aquellas personas que a lo mejor ya son especialistas en un tema, supongamos que en educación, ¿no? Entonces, todo lo que yo voy a escribir tiene que ver con una referencia a metodologías, contenidos, planificaciones, un lenguaje técnico, y entonces yo solo voy a escribir sobre un tema y mucha gente identifica el estilo que pueden tener las personas, los autores, ¿no? A quienes, no sé si ustedes han escuchado que de repente dicen, ay, es que ese autor escribe padrísimo, ay, es que es súper expresivo, ¿no? Es que me lo imagino, describe también las cosas que me imagino todo. Entonces tiene que ver mucho con el estilo que nosotros podemos desarrollar. Otra característica es la brevedad. Dice, aunque existen ensayos clásicos extensos, el autor del ensayo por lo general expone sus ideas en forma concreta y concisa. Los mejores ensayos son breves. ¿Y qué creen? Que ahí voy a hablar mal de nosotros los maestros, ¿no? Porque a veces los maestros dicen, y para evaluar tienen que escribir un ensayo, ¿no? Y entonces empiezan con él, ¿y cuántas cuartillas? O sea, más allá de preguntar del tema, entramos en crisis por cuántas cuartillas tienes que entregar. Y entonces a veces el docente somos bien macabros y decimos, el ensayo tiene que tener mínimo 5 cuartillas. Diablos. Y entonces cuando empiezas a escribir, curiosamente en una sola cuartilla ya lograste describir todo lo que sabes en referencia a ese tema. Y lo demás es así como, ¿y ahora cómo lo lleno? ¿No? Y entonces entramos en sufrimiento. Pero bueno, entonces, de hecho, las características que tiene parte de la escritura te dice que tiene que ser clara, concisa y precisa. Entonces, a veces es más fácil cuando somos muy técnicos para describir las cosas y no meternos en cosas más complicadas y churriguerescas, dirían por ahí. Ok, después dice persuasión. Esta característica se refleja cuando el autor invita al lector a compartir sus ideas. De esta manera se convierte en un texto eminentemente propositivo. Y entonces esto lo conseguimos cuando, no sé si ustedes hicieron eso, pero cuando compartieron sus compañeros la descripción y lo demás, ustedes entraron en un proceso de leerlos, ¿no? A lo mejor no todos, a lo mejor leíste algunos. Y entonces cuando tú lo leíste dijiste, wow, ay, a este se le entiende muy bien. Oye, este puso elementos que yo no había contemplado. Oye, este escribe muy padre. O a lo mejor el otro fue, oye, este escribe y no le entiendo nada, ¿no? Entonces es parte del estilo que podemos tener cada uno de nosotros. Ahora, la persuasión dice, su estilo es cuidadoso y es elegante. Presenta un tono variado, puede ser poético, puede ser satírico, irónico, humorístico o filosófico. A mí me encanta cuando escribo y soy muy sarcástica. Soy muy sarcástica y sí soy muy, muy descriptiva. Escribo bien, luego les compartiré las cosas que escribo. Dice, su contenido refleja la percepción del mundo del autor. Ojo, esto es importantísimo. Lo que tú estás escribiendo en un ensayo es el reflejo de lo que tú eres, de lo que tú sabes, ¿ok? Y de lo que tú aprendiste. Ok, la pregunta es, ¿tienen dudas hasta ahorita? No. Ay, son los No. mejores, se entienden bien rápido, por eso me gusta. Ok. Vamos a ver. Me voy a saltar hasta los tipos de ensayo, ¿ok? Y aquí es donde ustedes tienen que poner un poco de atención porque a lo mejor vas a detectar cuál es tu estilo. Entonces dice ensayo argumentativo. Dice, su propósito es defender una tesis que busca persuadir al lector. Una tesis es una idea que tú empiezas a construir, ¿ok? Es tu conocimiento. Dice, los argumentos presentados se construyen mediante el pensamiento lógico y sistemático de las ideas. Utiliza un léxico preciso y concreto y recurre a autoridades sobre el tema.
las cuales, por medio de citas textuales, sustentan la posición del autor. A eso se refiere lo que yo les estaba mencionando anteriormente. O sea, tú escribes algo y después eso lo puedes copiar, por ejemplo, en el buscador y te van a salir autores. Y entonces tú tienes la posibilidad de rellenar las hojas que te faltan con los textos de los autores, pero tenemos que aprender a ponerlo con letra cursiva, tenemos que poner obviamente los signos de admiración que hacen referencia de que es una frase textual de determinada persona, o en su momento podemos utilizar el sistema también de, nosotros trabajamos mucho con APA 6 ya, ¿no? Entonces es hacer referencia de la cita, de dónde sacaste el texto. Acuérdense que no es un pecado copiar y pegar la información que nosotros encontramos en internet. El pecado se manifiesta cuando nosotros no citamos de dónde sacamos el texto, ¿ok? Después existe el ensayo poético. Dice, es escrito en prosa, es un poema donde lo poético predomina sobre lo conceptual. Entonces hay una descripción más literaria, más detallada, donde nosotros ponemos aspectos ya de cualidades, calificativos, ¿no? Cuando ya decimos, es que es hermoso, es impresionante, y las nubes se parecen cual algodón, y shalala la historia, ¿no? A que tú digas, son nubes blancas que están en el cielo, ¿no? Ok, dice, expresa la sensibilidad del autor frente a su comprensión del mundo. Utiliza un lenguaje literario lleno de metáforas. ¿Ok? Ensayo crítico. Evidencia un carácter analítico frente a los fenómenos y actividades humanas. Su uso se desarrolla en campos como la medicina, la historia y la literatura, entre otros. Estos regularmente son los textos que podemos encontrar en las revistas científicas, ¿ok? Y el último es ensayo de exposición de ideas. Como su palabra lo indica, saca afuera sus ideas de diferente tipo. Pueden ser filosóficas, sociológicas, políticas, culturales, que comunica el lector. Entonces, aquí el consejo radica en esto. Cuando ustedes les asignen un ensayo, por consecuencia, lo primero que les tienen que dar es el tema. ¿Ok? Así de qué voy a hablar, o sea, ¿qué se supone que voy a indagar? ¿Qué es lo que voy a investigar? ¿Ok? Y después parto de escribir todo lo que yo sé, o sea, ¿qué es lo que yo sé del tema? Si lo he experimentado, porque a veces también cuando nosotros contamos las historias, que se convierte también en una herramienta muy interesante cuando construimos textos, cuando cuentan historias. De hecho, en el sistema de mercadotecnia se le conoce como storytelling, que quiere decir cuentacuentos, ¿no? Entonces, a la mayoría de las personas nos gusta que nos cuenten historias, que nos cuenten cuentos, o en su caso, que nos cuenten un chisme, ¿no? Y entonces, cuando nos cuentan un chisme, somos muy descriptivos, ¿no? O sea, puedes decir de qué color traía los calcetines el tipo o la tipa que te cae gorda, ¿no? Si traía chueco el pantalón o no, o sea, y aplicamos la observación. Y entonces podemos hacer ese tipo de descripción, ¿ok? Ahora, cuando ustedes les asignen un ensayo, es muy importante que pregunten. La extensión muchas veces se las va a asignar el docente, ¿ok? Pero que sí hagan referencia de que si el ensayo es de un estilo libre, si es de un ensayo crítico, si es de un ensayo poético. Y aquí el punto es que tienes que focalizarte de que todo lo que escribas tiene que ver con tu punto de vista, tu perspectiva, ¿ok? ¿Vale? Ok, ¿preguntas? ¿Seguros? No, maestra. Ok, entonces voy a regresar al aspecto de las cualidades del ensayo. Me quedan 7 minutos para que se termine esta sesión. ¿La corto de una vez y nos reconectamos o dejamos que se corte? Córtala de una vez. ¿Sí? Sí, Bueno, de una vez. ok, entonces nos conectamos 9:35, ¿ok? Sí, maestra. Vale.